La situación carcelaria de cómo están la población carcelaria en Uruguay no solo refiere a quienes están en conflicto con la ley, sino también a aquellos que trabajan día a día en esos establecimientos penitenciarios. De hecho, el año pasado, un documento presentado a los partidos políticos por la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario planteaba una reforma de la política de ejecución penal y también del sistema penitenciario todo. A su vez, los trabajadores de los centros de reclusión son enfáticos a decir que una reforma del sistema no puede darse sin una reforma laboral especial para los funcionarios, una ley que los proteja y de la cual les garantice poder salir de situaciones que realmente resultan a esta altura muy angustiantes y demandan al Estado una resolución. Germán Gutiérrez, bienvenido, sos representante del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios. ¿A qué situaciones se enfrentan ustedes en relación al trabajo con una población tan compleja, con una infraestructura tan frágil, con recursos tan débiles, con violación sistemática a los derechos humanos dentro de estos establecimientos denunciados por organizaciones internacionales y también locales? Nos enfrentamos a algo que compartimos con las personas privadas de libertad, que es el desinterés total por parte de los organismos gubernamentales en cuanto a la protección de los derechos humanos y laborales de todas las personas que habitamos las cárceles hoy en día. Por ejemplo, cuando se habla de la reforma penitenciaria que va a hacer a cabo este gobierno, poco se habla de que en las cárceles no solamente no se llega con los derechos humanos para los presos, sino también con las leyes laborales. En un informe presentado por el Ministerio del Interior a pedido de los trabajadores el 1 de abril de este año, se informó de que de las 26 cárceles que hay a nivel nacional, solamente 3 cuentan con habilitación de incendio, 4 cuentan solo con sala de lactancia y que al día de hoy las mujeres que trabajan en cárceles son obligadas a trabajar en estado de embarazo hasta la semana previa del parto, en lo cual en situaciones que son de extrema insalubridad y de violencia ponen en riesgo la salud y la vida de la funcionaria y del hijo por nacer también. Hablabas uno de los temas que traías era el caso de las mujeres gestantes, digamos, que tienen que trabajar hasta último momento en cárceles, que no son las condiciones, digamos, las mejores condiciones. El tema es que cuando uno habla de cárceles, la verdad es que se genera como una especie de muro también a nivel social y la gente no llega a entender a veces porque no conoce, porque no se entra, cuáles son las situaciones concretas que viven estas mujeres que las hace estar en una situación obviamente vulnerable porque están gestando, pero a la vez porque se exponen aún más ante esta situación. ¿Qué nos podrías describir de cómo es ese día a día en el trabajo que hace que necesariamente tenga que estar cumpliendo lugar, que necesitarían otro espacio? Imagínese de que la sobrecarga de trabajo, la verdadera es una situación de explotación laboral que el Estado ejerce sobre todos los trabajadores de cárcel. Una mujer embarazada está a cargo de alrededor de 100, 200, 300 reclusos. No tiene ni siquiera una silla. ¿Una sola? Sí. ¿Y en qué función, por Seguridad. ejemplo? Tenemos compañeras que han estado trabajando en seguridad o en área educativa, que es igual en relación con los PPL. Incluso tenemos una compañera de que por ser sometida a esa condición de trabajo sufrió un aborto. Y da para pensar de que hay una ley, que es la 17.215, que es del año 1999, que permitiría que cualquier mujer en todo ámbito del país que trabaje en trabajos que son incompatibles con la gestación, se le permita cambiar de tarea, incluso si el empleador no puede asignar a otra tarea, el BPS la cubriría, pero esa ley no está reglamentada hasta el día de hoy. Por lo tanto, ¿De qué año dijiste que era? 1999. No está Y no está reglamentada. reglamentada. No está reglamentada. Lo cual habría que interpelarnos en la sociedad, ya que hay toda una especie de discurso de políticas de género, incluso prácticamente en todo ámbito del Estado hay una oficina de género que velaría por estas políticas. ¿Cómo se llega a que en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es un trabajo que realmente es de sentido común que ninguna mujer embarazada debería prestar servicio, las mujeres sigan siendo obligadas a desempeñar esas tareas? Y decías además con una sola silla para controlar 200, 300 Sí, reclusos, y ¿no? el estado de la silla, el Ministerio de Trabajo en cada cárcel que inspecciona, siempre observa de que, por ejemplo, todo lo que es el mobiliario, que es básico, no está en condiciones. Las sillas están rotas y para una persona... Pero no importa solo la silla. Una mujer embarazada no debe trabajar dentro de una cárcel. Solo por entrar, estar expuesta a la población penitenciaria, tiene un riesgo de contraer tuberculosis 25 veces mayor que el resto de la población. Sin mencionar lo que son todas las condiciones sanitarias de verdadera
insalubridad y la violencia permanente que hay en un centro carcelario. Germán, ¿cuántas mujeres están en esa situación en el sistema penitenciario Y uruguayo? alrededor de 2.000 mujeres aproximadamente. Que son las que trabajan en cárceles. Sí, y a eso le sumamos la falta de sala de lactancia, que para cualquier trabajo de oficina pública puede ser algo no muy importante. Tiene especial relevancia dentro de una cárcel cuando hablamos que una mujer precisa ordeñarse para llevar la leche materna a su hijo y precisa estar en un lugar higiénico, calmado y seguro para hacer esa tarea. Hoy tenemos compañeras que realmente sufren dolores en las mamas por no poder ordeñarse y ni que hablar que tienen que cumplir funciones a la hora de que, porque el seno empieza a desprender leche y tienen que trabajar con los uniformes manchados. Y eso es una situación completamente denigrante. Es indigna. Ahora, esta situación, que me imagino que no viene de ahora, sino que, como vos decías, no está reglamentado, desde el año 99 que está la ley, no está reglamentado, o sea, bien, me imagino que lo vienen denunciando desde hace muchos años. ¿Está al tanto el comisionado parlamentario o el tema de la situación de los civiles, digamos, de los trabajadores penitenciarios no contempla los reportes que hace el comisionado, que hizo una propuesta, de hecho, hace poco, con respecto a la situación de cárceles? El comisionado parlamentario tiene por ley unas tareas, unos cometidos, que es velar por las personas privadas de libertad. El comisionado, de todas maneras, ante la falta de control del Estado, incorpora en sus informes anuales la situación de los trabajadores. Pero el verdadero obligado, en cuanto al que tiene que velar por el cumplimiento de las normas laborales, es el Ministerio de Trabajo. Desde el año 2003 al 2022, solamente inspeccionaron 7 de las 26 cárceles a nivel nacional. El Ministerio de Trabajo también es consciente de que se viola toda la normativa laboral, en el caso de la habilitación de incendio y la sala de lactancia, incluso todo el mobiliario y la situación de que los funcionarios tenemos que cumplir tareas poniendo en riesgo nuestra seguridad y nuestra salud por las condiciones higiénicas, y sin embargo el Ministerio de Trabajo no hace nada. Si un privado violara reiteradamente la normativa laboral como lo hace el Ministerio del Interior, el empresario estaría formalizado, estaría condenado y obviamente la empresa estaría cerrada. Pero en lo que es el Ministerio del Interior parece que es un siga-siga y no hay ¿Por qué verdadero crees que interés. se da eso? Yo creo porque el Estado es sumamente malo para controlarse a sí mismo y aparte el tema de las cárceles, hay como sociedad, a Uruguay le gusta jactarse que somos una democracia plena. Igual tendríamos que sincerarnos con respecto a que no somos así. Tenemos 15.000 personas que son torturadas en las cárceles uruguayas y 6.000 funcionarios que también son violados en los mismos derechos que las personas privadas de libertad. Nos gusta ignorar esa realidad, incluso ante los organismos públicos, generalmente se omite destacarla, pero Uruguay tiene que reconocer que está haciendo una política realmente de apartheid con respecto a la población carcelaria y los trabajadores. Y ese desinterés también se extiende al PIT-CNT. ¿Han visto alguna vez que el PIT-CNT se haya preocupado cada vez que mueren personas privadas de libertad, que son los hijos de los trabajadores más pobres del país? ¿O por los trabajadores? Te quería preguntar justamente, ¿no? Tuviste dos casos bastante paradigmáticos, fueron reclusos que mueren por incendios dentro de su celdario, ¿no? Fueron crímenes, homicidios. Sí. Eso ustedes lo tuvieron que vivir. Estás diciendo que no hubo ningún tipo de reclamación por parte, digamos, del movimiento sindical. Quizás capaz que no tendría tanto sentido por proximidad. Pero en su caso, cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? Que de alguna forma también corre riesgo su vida, ¿qué tipo de atención reciben? O sea, ¿dónde se paran las autoridades para saber cómo están ustedes, cómo tienen que accionar ante esos episodios? En realidad te puedo decir que ninguna. Imagínate que, por ejemplo, en el CONCAR, cuando suceden estos episodios de extrema violencia, hay apenas 2 funcionarios por 800 presos. Entonces, cuando suceden estas situaciones de incendio, uno realmente no es que hace algún protocolo o nada, porque no tenés ni personal ni elementos para reaccionar profesionalmente. En realidad, reaccionamos instintivamente, humanamente. ¿Cómo se reacciona en esos casos, por ejemplo? Y se llama el apoyo a todo el resto de los sectores, se aglutina una gran cantidad de funcionarios, o sea, descomprometer la seguridad de otros sectores para focalizarla en ese sector donde se está ocurriendo el incendio o el incidente y se acciona como puede, realmente, porque a veces ni siquiera están los bomberitos como en lugares accesibles como para poder apagar el incendio rápidamente. Es más, el CONCAR, por ejemplo, ha sido calificado por un informe del Departamento de Arquitectura del INR como un lugar inhabitable. Y en esas condiciones es que los funcionarios trabajamos y que los presos habitan.
Porque ahí está en riesgo su salud, ¿no? Sí. Más allá de los presos. Sí, Hubo totalmente. 3 incendios capaz, ¿no? Sí. El de 2010, el de Rocha, que murieron 12 presos. Después en el Comcar hubo en 2023, murieron 6. Y en 2024 otra vez 6. Porque la noticia siempre fue obviamente las víctimas mortales, ¿no? Y cómo los presos estaban en esa situación. Ahora, ¿qué pasó con los trabajadores en esos 3 casos? O sea, ¿cómo se vieron involucrados? En el último incidente me consta de que los trabajadores involucrados recibieron atención psicológica. Es más, hay un protocolo que frente a estos incidentes obligatoriamente tienen que pasar por atención psicológica por parte de Sanidad Policial. Y hasta ahí llega. Después al otro día el funcionario tiene que desempeñar las mismas tareas en los mismos lugares insalubres. Y ahí hay un tema que siempre se repite. Muchas veces se hace foco en que el personal que trabaja en cárceles, que tiene las mismas penurias que el resto del personal policial de jefatura, debería tener una atención psicológica bastante importante. El problema que se evita es que el verdadero factor que causa muchas veces los suicidios en los funcionarios son las condiciones de explotación laboral al cual somos sometidos. De nada sirve que un funcionario realmente reciba atención psicológica si realmente después tiene que ir a cumplir 8 horas diarias, 12 horas diarias, semana por semana, como hace la policía, realmente en centros de tortura que son las cárceles. Y hablabas también de la falta de personal que hay. ¿Cuántos trabajadores necesitarían para cubrir las necesidades en el sistema penitenciario? Y fácil precisaríamos, para no recargar sobre la salud de los trabajadores, estaríamos hablando que tendríamos que duplicar la cantidad de funcionarios existentes. Estaríamos hablando de unos 10.000 trabajadores. ¿Qué pasa con las medidas sindicales de los trabajadores penitenciarios? ¿Qué pasa si paran? El problema es que el trabajo penitenciario, primero, en el caso del personal policial, no pueden hacer huelga por ley. Claro, ustedes son... En el caso de los civiles, la tarea penitenciaria es esencial. En realidad, las tareas que nosotros podríamos parar, que serían tipo la actividad educativa, la actividad deportiva, no tienen un verdadero peso a la hora de, vamos a decir, comprometer a las autoridades para tomar medidas. Porque en definitiva, justo están hablando de las personas más segregadas y que Claro. generan menos interés en el... Compromete la sanidad de los Claro, usuarios del sistema. Si ¿no? vamos al caso que el Ministerio del Interior no le interesa que los presos mueran quemados o que tengan una tasa de tuberculosis 25 veces superior o que tenga 14 personas que tengan que tomar agua de un inodoro, poco le va a importar que los funcionarios tomemos medidas de paro. O sea, ¿qué Entonces, alternativas tienen ustedes? Nosotros estamos recurriendo a la justicia. Es la vía más eficaz que nosotros hemos conseguido. Es más, por este tema de la sala de lactancia, la habilitación de incendio y el protocolo para que las mujeres dejen trabajar en cárcel, interpusimos una acción de amparo el día 30 de abril. Y ahí habla del otro poder que también parece ser ciego ante esta situación, que es el Poder Judicial. Los habeas corpus que han habido en estos últimos años han sido por el comisionado parlamentario y los sindicatos. Pero sin embargo la corporación judicial, que tiene salarios de lujo, que incluso sale del IVA que paga la persona más pobre del país, sale de las visitas que tiene a sus familiares presos, saben perfectamente de la situación de violación a los derechos humanos que ocurre y sin embargo no han hecho ninguna acción en el correr de todos estos años. Bueno, a ver, Germán, te tengo que abrir un paréntesis. Es decir, el sueldo que tengan en el Poder Judicial no tiene nada que ver con cuán atento o no estén a este tema, ¿no? Es su función, debieran estarlo, ganaran lo que ganaran. Es que sobre el tema de la función esa, quiero meter un tema Me parece un agregado que no es vinculante, pero te entiendo el punto. A nosotros cuando nos pusimos la acción de amparo, que la acción de amparo es una vía rápida, extraordinaria para resolver un problema, que en este caso hablamos de que habían 20.000 personas, juntando a los funcionarios que estamos en situación de incendio, mujeres embarazadas que tienen riesgo de perder el hijo por trabajar en cárceles, y ni hablar que no pueden ordenarse sale lactancia. La Corporación Judicial nos dijo que porque había un plazo de 30 días a la hora de que uno denunciaba estos hechos, no podíamos recurrir a la acción de amparo. La Corporación fue consciente que había otra tesis jurisprudencial diciendo de que ante la violación de los derechos humanos por actos de omisión del Estado no ocurría el plazo. Sin embargo, el juzgado de primera y segunda instancia adoptaron la posición más conservadora, o sea, procedió el plazo de caducidad y nos mandaron al proceso ordinario. Ahora tenemos el 25 de junio ante las autoridades una audiencia de conciliación para ver si ellos pueden cumplir por su sola voluntad las obligaciones laborales que les mandata la ley. Y eso quiero observar con el tema de la caducidad, la respuesta de la Corporación Judicial frente a una demanda de los trabajadores que básicamente les pedimos que intervinieran, que ante su demora íbamos a tener muertos o mujeres que iban a perder sus hijos. Y la Corporación Judicial nos dijo que no.
Ahora, ¿qué expectativas tienen con respecto a esta administración? Porque estos reclamos son históricos, ¿no? O sea, me imagino que ha cambiado el signo político de turno y sin embargo los reclamos se han mantenido. De momento este gobierno recién arranca y realmente ha habido un cambio de actitud bastante importante con respecto al gobierno anterior. El gobierno anterior a nosotros no nos recibió. Cuando hicimos varias veces los juicios, en el primer juicio que hicimos en cárceles de mujeres, en audiencia, se nos amenazó con que las denuncias que nosotros hacíamos eran mentiras y que íbamos a ser posibles de ser sumariados. Y cuando hicimos el juicio en Concar, pese a que la ley de habeas data informa de que frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos, ningún organismo del Estado pueda ampararse en el secreto de Estado para no dar documentación, el Ministerio Interior sí violó esa normativa y nos omitió dar información de, por ejemplo, cuántos funcionarios habían en el Concar a la hora de los hechos, para denunciar la situación de que era conocido por el comisionado parlamentario que habían hasta 2 funcionarios para 800 presos. En esta situación, frente a este pedido de informe, que eso es lo que acá creo que lo que más importa es que se conozcan públicamente las carencias que tiene el sistema para poder afrontarla, esta administración sí brindó toda la información. En la habilitación de incendios era una información tradicionalmente negada por la administración anterior por razones de seguridad, que era el comodín para negar absolutamente todo tipo de información. Pero sí fue completamente honesto en aceptar todas las carencias, todas las omisiones. Y realmente estamos teniendo, por el momento tenemos una apertura de diálogo con las nuevas administraciones y está, realmente que le tenemos fe. ¿Qué sucedió con los motines durante la administración pasada? Pareciera ser que casi que no hubo, ¿no? Y cómo se explica una práctica que históricamente ha sido una medida radical de los reclusos para conseguir cosas que reclaman. En realidad lo que ha salido a la luz, lo que siempre sale a la luz son los motines más grandes. En realidad en las situaciones, en los informes del comisionado parlamentario está comprobado de que la violencia y las muertes han ido incrementándose. Y cada vez que hay una situación de muerte, estamos hablando de que generalmente son pequeños conflictos entre bandas o entre grupos de presos, que al final terminan con resultados lamentables. Entonces esa información de que, por ejemplo, los motines no son tales, hay que agarrarla con pinza, porque si no hubiera motines, si las situaciones fueran de control, no deberían haber un incremento de muertes o de heridos como hubo en el periodo Hablo de los pasado. motines clásicos donde se toman rehenes policías, otros reclusos también, y incluso los medios terminan yendo al lugar, hay una intervención masiva de la policía, operativos grandes. A ese tipo de motines hacía referencia. No hubo muchos en la administración pasada. Pregunto si hay alguna explicación detrás, hay una paz comprada, hay una baja, digamos, de la posibilidad de los presos de coordinarse. Y eso dependerá mucho de la negociación o el vínculo que haya en cada administración de cárcel con la población privada de libertad. Las cárceles no tienen en realidad el control de lo que pasa ahí adentro por una situación numérica. Además, si tenés uno o dos funcionarios para 800, es obvio que el control del establecimiento lo tienen las personas privadas de libertad y no los funcionarios. Si no hubo incidentes, seguramente es que me parece que se han hecho la vista gorda frente a un montón de cosas que pasan adentro de las cárceles, porque de lo contrario yo no me lo explico, porque el Estado de Derecho no hay dentro de las cárceles. ¿Ustedes temen por su seguridad en esta relación de fuerzas que estás poniendo de Sí, 1 a totalmente. 800? Sí, totalmente, pero para el futuro del funcionario, en realidad, que nosotros trabajamos diariamente con las personas privadas de libertad, en realidad el que le tenemos miedo no es tanto a la persona privada de libertad, porque realmente ellos tienen buen relacionamiento con nosotros. Al funcionario, a pesar de la costumbre que uno podría pensar de que es visto como un enemigo por el privado de libertad, en realidad nosotros somos el que le damos el acceso a la visita, el que hacemos acceso a la salud cuando tienen un problema de vínculo familiar, nosotros somos los que resolvemos. Los que a veces tenemos problemas los funcionarios son con las jerarquías, porque el funcionario tiene miedo a veces de denunciar las cosas que pasan por miedo de que haya represalia. Los traslados injustificados, los sumarios, por ejemplo, cuando hubo en el periodo de COVID, que habían funcionarios que denunciaban el tema de las medidas sanitarias que el Estado no proveía, se iniciaron procesos sumariales porque la ley orgánica policial mandata de que los funcionarios no pueden hacer uso de la opinión. Entonces, para los funcionarios de cárcel realmente nuestro problema es una política institucional de someter al funcionario, de callarlo, y no tanto el trato con la persona privada de libertad. Más allá que sabemos que nuestra seguridad está comprometida por trabajar en condiciones que realmente no tenemos las herramientas ni el personal para hacer frente a estas situaciones. Bien, pero por un lado tenés la imposibilidad de denuncia por parte de los funcionarios policiales, pero los civiles sí.
pueden denunciar. Lo que pasa es que los civiles, hay una normativa que dice que frente al vacío de la ley se aplica la normativa policial frente a los civiles. Ajá. Entonces, se nos han querido aplicar artículos de la ley orgánica policial a los civiles. Cosa que en realidad lo que es, y aunque no te lo apliquen, la vuelta para sancionarte te lo van a buscar igual. Claro. Porque incluso hay toda desde el punto de vista de lo que es el Ministerio Interior, hay una política muy fuerte de que cualquier cosa que una persona haga, si deja manchado, por ejemplo, el crédito del Ministerio Interior, puede ser sometido sí, a sumario. Por eso yo estoy como presidente de un sindicato que tengo los fueros, que es lo que me permite hoy estar públicamente hablando de estos hechos sin realmente tener miedo que sea sumariado. Estamos ya cerrando la nota, pero te hago la última pregunta con respecto justamente a ese tema, porque vos decías, bueno, ni el PIT-CNT parece no poner estos temas arriba de la mesa, entonces, ¿qué, se sienten que no están respaldados por la central de trabajadores No. o qué tipo de vínculo o conversación han mantenido al respecto? No, al momento no, es más, la central el PIT-CNT no ha tenido una política, vamos a decir, institucional con respecto a hacer un abordaje en el tema penitenciario. Y duele bastante porque realmente no debe haber otro lugar en el ámbito público donde los trabajadores seamos más explotados. O sea, estamos hablando de que las mujeres realmente tienen riesgo de perder a sus hijos por ir a trabajar. Germán, el comisionado parlamentario presentó a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cose, una propuesta que incluye 40 puntos, grandes puntos, en la reforma carcelaria. ¿Todos estos temas están incluidos de alguna manera? ¿Se reciben en esa propuesta de la reforma? En el ámbito de los derechos de una reforma laboral en cárcel es poco. Se habla mucho del tema de la insalubridad, que el trabajo penitenciario se declaró insalubre, lo cual es loable, pero lo que es a la hora de ponerle el pienso de cuál debe ser por ejemplo, toda la política de prevención a la salud del trabajador de cárcel, al momento no hay un abordaje. Es más, es lógico, la reforma penitenciaria se va a poner como el centro a las personas privadas de libertad, a todo el punto de vista institucional, lo cual lo compartimos. O sea, el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene que salir del ámbito del Ministerio Interior, tiene que haber todo un refuerzo presupuestal, tiene que haber más tema personal. Pero la reforma laboral la tiene que llevar el Ministerio de Trabajo. No tiene que ser el Ministerio Interior. Y para hacer esa reforma laboral no precisamos lo que es el libro blanco, precisamos que las autoridades del Ministerio de Trabajo hagan lo que tienen que hacer, analizar toda la problemática que ocupa esta población de trabajadores y hacer una normativa protectora. Nos volvemos a encontrar en la medida que vayan evolucionando estos acontecimientos, Germán. Acá en la televisión pública hay un lugar abierto para que ustedes puedan venir, denunciar y proponer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti.